Bueno, pues como decía, encantados de estar con vosotros. Vamos a ver, la oportunidad de invertir en índices tenemos que tener en cuenta en el momento del año en que estamos. Es decir, estamos a finales de octubre, empieza un gran periodo bursátil, ¿vale? Un gran periodo bursátil que va a estar caracterizado por lo que nosotros entendemos como un gran trasvase de fondos de Estados Unidos a Europa. ¿Vale? Va a pasar una cosa similar a lo que vimos en el primer trimestre del 2015, donde la bolsa europea se catapultó, tuvimos rendimientos del 23% en el primer trimestre y esperamos que vayamos a tener rendimientos similares. La charla va a constar de un breve background para el inversor, un poco de perspectivas macro en Europa, en América, una diferenciación entre lo que nosotros entendemos vehículos para lo que serían inversores y los que serían para especuladores. Luego hablaríamos de relativos y ya veríamos al final lo que nosotros entendemos nuestras apuestas, es decir, lo que nosotros estamos en estos momentos aconsejando a nuestros clientes. Para empezar, tenemos que recordar de dónde venimos. Venimos de un final del mes de agosto y un principio del mes de septiembre, donde la incertidumbre se adueñó en los mercados. Es decir, tuvimos mercados muy volátiles, el mundo parecía que se acababa. Recordamos que concatenamos caídas derivadas de Brasil, derivadas de China, luego tuvimos los escándalos de Volkswagen. Es decir, la volatilidad volvió a los mercados. Sin embargo, se estaba dando una paradoja. Y la paradoja era que las empresas en el segundo trimestre del año presentaron unos resultados bastante potentes, bastante consolidados, con unos ratios de sorpresas de beneficios bastante importantes. Os extrañará mucho que, aunque estemos en plena inmersión de la presentación de resultados del tercer trimestre, yo me estoy refiriendo básicamente al segundo trimestre. ¿Por qué? Porque en aquel momento fue cuando más duda, cuando más divergencia había entre lo que se pretendía a nivel macro y lo que realmente estaba pasando en las empresas. A nivel macro, el Banco Mundial había caído, rebajado la perspectiva de crecimiento a nivel mundial para 2015, era la cuarta que hacía en el año. Existía una guerra de divisas, o existe todavía, y una Fed con una política monetaria errática. Las empresas cada vez ganaban más y las valoraciones todavía no eran excesivas, sobre todo a principios de septiembre. Así, por ejemplo, nos podemos encontrar con ratios de sorpresas de ventas y de beneficios pues realmente muy importantes. O sea, podemos tener en empresas del IBEX 35 ratios de venta del 2%, de sorpresa de ventas, y ratios de sorpresa de beneficios del 22%. Esto se debe sobre todo al apalancamiento financiero. Luego también tenemos en el Eurostock 50, pues, ratios de sorpresa de beneficios del 10% y de ventas del 2,89. Es decir, nos encontrábamos en una situación a nivel global, incluso en la propia China, nos encontrábamos en una situación de sorpresa de ventas, sorpresa de beneficios. ¿Vale? Esto evidentemente no casaba con lo que estaba pasando en el mercado. A nivel de PER, el ratio de precio sobre resultados, pues todavía nos encontrábamos en una situación todavía mucho más favorable. Esta caída de principios de septiembre nos llegaba a concluir que los mercados todavía le quedaban bastante recorrido. Entonces ahí tenemos el mercado americano, el Standard & Poor's, con el leading
con el leading indicator de 15, un ratio PER de 15, y a niveles mucho mejores, pues el Eurostock 50 o el propio Nikkei. Es decir, nos encontramos en una situación óptima para los inversores, con las bolsas cayendo, pero sin embargo las valoraciones de los mercados óptimas y las empresas ganando cada vez más. La volatilidad parece que vino para quedarse. El VIX despertó con fuerza, llegamos a tener puntas de volatilidad por encima del 40. Esta volatilidad ha ido descendiendo y en tanto en cuanto descienda la volatilidad va a ser relativamente bueno para la bolsa. Sin embargo, hay que recordar que venimos de periodos de una volatilidad muy controlada. Para nosotros, el verdadero motivo de las caídas de finales de agosto y septiembre, más que el posible enfriamiento de la economía china, más que los problemas perennes que estamos sufriendo en Europa a través de Grecia. Recordar que Grecia supone entre un 2 y un 3% de la economía de la Unión Europea, es decir, tampoco hay para tanto cuando se habla de problemas griegos. Es más un tema político que un tema financiero. Luego, los problemas que hubo con Volkswagen o los problemas que venimos comentando de Brasil, que ya llevan mucho tiempo en el candelero. Para nosotros, más que toda esta concatenación de problemas, el problema es que la bolsa, sobre todo el Standard & Poor's, ha subido mucho durante un periodo prolongado de tiempo, con lo cual esto llega a un momento que tiene que pasar. Es decir, cuando tú subes tanto, cualquier excusa, cualquier movimiento, pues el riesgo se activa y la gente entra el inversor y especulador entra en modo pánico, sobre todo aquella gente que ya tiene unos rendimientos acumulados muy grandes desde abril, desde febrero del 2009. Realmente mucho ha ocurrido para que afecte a las valoraciones de la bolsa americana, pero la realidad que nosotros vemos es que con una crecida tan importante en la bolsa americana, al final tarde o temprano tenía que ocurrir. Por encima del pánico de los emergentes, por encima de la caída de los precios del petróleo, por encima del dólar. Es decir, nosotros pensamos que el verdadero motivo ha venido por esto. Recordar lo que está ocurriendo en las emergentes, sobre todo los oyentes que sois de América Latina, donde muchos de vuestros países son dependientes de la venta de estas materias primas. Recordar pues que se acabó el superciclo alcista de materias primas y ahora toca una recesión importante que lo estamos viendo en prácticamente todas las commodities. Esta caída pues está afectando a la estabilidad financiera y fiscal de muchos países. Sin embargo, justamente estos parámetros fueron lo que impulsaron el primer gran trimestre alcista del 2015 de la bolsa europea. Es decir, Europa históricamente es un continente que es carente de materias primas, pero que es muy intensivo en el consumo de las mismas. Con lo cual, un abaratamiento de estas mismas materias primas sirvió para justificar unos múltiplos cada vez más altos de nuestras empresas. Recordar que a través de la correlación, cada vez lo que estamos observando más es que en momentos de crisis las correlaciones aumentan. Entonces, los problemas derivados de un posible referéndum en Grecia, un estancamiento en China, las políticas fiscales o crisis fiscales de países como Nigeria o como Algeria, o problemas políticos que pueden haber en diversos países de África, como la República Centroafricana, Zaire. Todo esto cada vez más en un inversor global, en un inversor mundial, con fondos en países frontera, con fondos en emergentes, pues cada vez lo nota más.
Es decir, antes las correlaciones de los años 80 no tienen nada que ver con las que vemos ahora mismo en los mercados. Aquí a vosotros seguramente os parecerá que la crisis de Brasil o de Venezuela pueden ser incluso superiores a lo que vosotros estáis viviendo, porque vosotros lo estáis viviendo más cerca. Pero al final, dentro de un contexto global, pues al final todo esto está afectando. La gran primera divergencia a nivel del ciclo de tipos la vamos a ver ya, se está viendo ya. Aunque de momento todavía no queda reflejado en la cotización de los 10 años, tanto alemán como americano, que están yendo por sendas paralelas. La Fed estimamos que va a subir los tipos probablemente antes de finales de año. Si no los sube antes de finales de año, los dejaremos para el primer trimestre del 2016. Pero el ciclo alcista de la Fed va a empezar pronto. Sin embargo, el Banco Central Europeo, con su presidente Mario Draghi, nos ha dejado caer ya en 2 veces desde la vuelta de septiembre, que está dispuesto a aumentar y alargar el quantitative easing en Europa. Porque esto es importante, luego lo veremos en un gráfico, porque hay que recordar que el quantitative easing en Estados Unidos provocó movimientos alcistas en las bolsas. Con lo cual, otra de las justificaciones por las cuales la bolsa europea puede seguir la senda alcista otra vez será que nuevamente las medidas monetarias van a ayudar a impulsar a los índices europeos. Viendo desde el punto de vista macro en Europa, ¿vale? Es verdad que el quantitative easing lo que ha hecho ha sido enmascarar diferentes problemas. Es decir, por una parte tenemos un banco central que ha hecho todo lo que ha podido, o está haciendo todo lo que ha podido, incluso más de lo que debe, según incluso algunos miembros del Banco Central Europeo, como son la gente del Bundesbank, porque ellos indican que lo que están se está extralimitando la política monetaria de la zona euro, ¿vale? El papel fiscal de los países todavía no ha mejorado. Es decir, seguimos con países con un ratio de deuda partido del PIB superiores al 100%, como son Italia, como son Grecia. España está a niveles del 100%, Francia se está acercando al 100%, cuando recordar a partir del 80% es el ratio que se considera clave en el mercado que una economía puede tener problemas. Es decir, lo que se llama la eurozona está cercano al 100%, tenemos grandes economías superando el 100%, y todo esto lo ha enmascarado el quantitative easing. Los déficits públicos no se han mejorado, es decir, gran parte de la mejora de primas de riesgo de los distintos países, lo único que está provocando es que los diferentes gobiernos estén cada vez más tranquilos a la hora de instaurar reformas de tipo de oferta, con lo cual si alguien les está haciendo el trabajo, que en este caso es el Banco Central Europeo, pues se frena la senda reformista. Es decir, prefieren no hacer las reformas duras porque al final entienden que la política monetaria les está ayudando. Esto va a ser un problema porque al final cuando la política monetaria acabe, pues volveremos a poner el foco de atención en déficits públicos superiores al 3 o 4% o deuda pública superiores al 80-90%. Sí que es cierto que estamos observando en el último trimestre que la economía de la Unión Europea poco a poco se está mejorando. Es decir, estamos viendo crecimientos anualizados por encima del 1,5%. Recordar que dentro de la economía europea tenemos economías más dinámicas, como podrían ser la española o la irlandesa, que superan el 3%. Y luego tendríamos economías más anquilosadas, más entre comillas, menos reformadas, como sería la francesa, que está cercana al 1%. Es decir, sí que estamos viendo que el PMI en los últimos 3 meses
el índice de factores de compra de los agentes económicos, cada vez el PMI manufacturero está tranquilamente por encima de la zona de 50, que es lo que indicaría es el índice de lo que es recesión y expansión, con países como Francia mejorando sensiblemente los 2 últimos meses, con lo cual lo que nos puede llegar a pensar que podemos tener un pick-up de actividad para finales de año, principios del año que viene. El paro está por encima del 11%, recordar que Europa no es Estados Unidos, en Europa los mercados laborales tienen muchas trabas y lo que en Estados Unidos sería un paro cíclico, un paro friccional del 5%, en Europa está en torno al 7, el 8%. Es decir, nosotros realmente estamos en 3 puntos porcentuales por encima ahora mismo de lo que sería el pleno empleo en Europa. Los problemas que nosotros vemos que pueden afectar al crecimiento europeo y por ende a la inversión en índices europeos serían la guerra en Ucrania. Es decir, la guerra en Ucrania continúa existiendo, pero los agentes económicos parece que no han olvidado puesto el foco de atención en otro. Un recrudecimiento del conflicto podría provocar que nuevamente aparecieran riesgos en esta zona del planeta. El otro riesgo que vamos a tener al 2018 es una salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Es decir, recordar que Gran Bretaña no pertenece al euro, pero una salida de la eurozona pues no sería bien vista por parte de los inversores. Otro problema que vamos a tener es el riesgo político en España. Tenemos elecciones antes de final de año y nos estamos enfrentando a un escenario nuevo. Es decir, los dos partidos mayoritarios no parece que vayan a tener mayoría absoluta, pero incluso se pueden dividir el poder con otros dos partidos emergentes. Entonces, el fruto pueden ser unas coaliciones bastante extrañas que podría dotar una ingobernabilidad del país. Es una cosa parecida a lo que está ocurriendo ahora mismo en Portugal. En Portugal, recordar que gobernaba un partido de centro-derecha. Las elecciones las han ganado, pero no por mayoría absoluta, y una coalición de gobiernos de izquierda puede derribar al gobierno. Una coalición de gobiernos de izquierda que son claramente anti-austeridad y anti-europeístas. Entonces, eso puede provocar aumentos de volatilidad en el mercado. Y por último hablamos del final de las reformas estructurales. Luego tendríamos una salida en Grecia, este riesgo cada vez es menor. El año que viene hay elecciones en Francia. Hasta hace bien poco el Frente Nacional francés, un partido claramente antieuropeísta, estaba segundo en los polls. Probablemente no se materialice y caiga en una tercera posición, pero que el mero hecho de que se hable, de que pueda estar ahí y así ya puede ser un motivo de volatilidad. Y por último, que la gente normal no vea que un posible crecimiento económico no se materialice en una bajada de desempleo. Es decir, este 11% que estamos hablando, que ya está de paro que tenemos casi estructural, que no acabe bajando de la barrera del 10%, que no acabe mejorando las condiciones de la gente, eso sería un gran problema para Europa. Por último, hablando de Europa, recordar el índice mayoritario en Europa, el índice que más se sigue es el Eurostoxx 50. Y el Eurostoxx 50 está claramente sesgado hacia el sistema financiero. En estos momentos, una de las cosas que ha lastrado el comportamiento del Eurostoxx 50 ha sido los bancos. Los bancos en este momento no son la mejor inversión en la zona euro. Han tenido demasiados problemas. La gente sigue con reticencia a invertir en banca. Cuando no es banca, cuando se trata de banca española, el problema es que tenemos problemas de balance. Tenemos todavía los inversores institucionales no se creen los balances de la banca española. Si hablamos de banca como la banca alemana, también tienen problemas de balance o problemas de riesgo reputacional como Deutsche Bank.
Luego, BNP nos encontramos ante un país que tiene un crecimiento lánguido. Y por último, Unicredit es un banco que está muy expuesto a Europa del Este, con lo que está, cuando estos países de Europa del Este tienen problemas, les están mermando en la cotización. Si el sector bancario de Europa se recuperara, esto dispararía el Eurostock. Pero nosotros no queremos que el sector bancario europeo se recupere en tanto en cuanto sabemos que el sistema bancario depende muy mucho del margen de intermediación y de que los tipos de interés suban un poquito más. Por último, en cuanto a Estados Unidos, recordar que todo lo que hemos dicho que había sido bueno para Europa, que podía haber aumentado las valoraciones europeas, como fue el tema de las commodities, de los precios bajos de las commodities, la caída de la cotización del euro, sobre todo frente al dólar, devaluación del euro. Todo esto afecta inversamente a la economía americana, es decir, tenemos una economía americana con un trimestre, el último trimestre con un crecimiento menor, y se está hablando para el siguiente trimestre todavía que el crecimiento va a estar por debajo del 2%. Tenemos una inflación que no acaba de subir, y eso es uno de los grandes problemas que tiene Yellen, porque si la inflación no sube, no tiene argumentos para subir los tipos de interés. Y luego, por último, tendríamos la inversión en shale gas, que con un petróleo por encima de $80 sabemos que es rentable. El shale gas, la industria de shale gas contribuyó bastante al crecimiento de la economía americana, sobre todo a partir del segundo semestre del 2014. Pero con un petróleo, con un West Texas por debajo de 50, evidentemente, como mínimo, no van a continuar las grandes inversiones. Con lo cual esto le está quitando crecimiento también a la economía americana. La política monetaria todavía la vemos un poco errática. No parece que Yellen de momento se atreva a subir tipos, aunque tenemos claro que va a ser en los próximos 6 meses. Pero también los inversores a finales de 2014 estábamos convencidos que el 2015 iba a ser el año de subida de tipos, y lo hemos visto que lo hemos ido aplazando, pero ya no le queda prácticamente tiempo para empezar la subida de tipos. Vamos a pasar al tema del inversor contra el especulador. ¿Vale? Muchos de vosotros seréis inversores a largo plazo, y para un inversor a largo plazo nosotros os recomendaríamos que estéis en ETFs o fondos. Para nosotros es muy importante que tengáis un core, es decir, que gran parte de vuestra cartera lo invertáis en un ETF o en un fondo de bajo coste que replique a un índice, ¿vale? Y de esta manera tendréis unos rendimientos iguales que el mercado. Luego, para el especulador, pues por un tema de coste y por un tema de apalancamiento, evidentemente es óptimo invertir en índice a través de los CFDs. Luego, para la gestión del riesgo, nosotros aconsejamos utilizar los futuros y las opciones, pero en las opciones sí que es cierto que tenemos que vigilar muy mucho que la volatilidad se pague, es decir, que si existe volatilidad en los mercados, que esa llegue al inversor, es decir, que las opciones se paguen la volatilidad que hay en el mercado. A veces también para clientes retail aconsejamos cubrir carteras a través de los CFDs con coberturas de beta. Es decir, calculamos la beta de la cartera y les vendemos en función de la beta de la cartera, le podemos vender contratos de CFDs de índice. Este sería el universo de inversión para los índices que tendríamos lo que estamos haciendo nosotros.
¿qué es lo que nosotros proponemos o pensamos que va a pasar? En el gráfico de la izquierda veréis lo que ha pasado durante los diferentes políticas monetarias expansivas de la Reserva Federal. El Q1, el Q2, la operación Twist. Es decir, cada vez que se anunciaba una política monetaria fue muy bien recibida por el Standard & Poor's. Con lo cual, nosotros lo que pensamos es que este anuncio en Europa, entre comillas, va a replicar lo que hizo el Standard & Poor's en el periodo 2009-2013. Evidentemente no va a ser exactamente igual porque va a ser difícil que con una bolsa americana plana o lateral tengamos una bolsa europea creciendo en demasía, pero sí que vemos que el anuncio de Draghi de hecho ha afectado bastante a la bolsa europea. Tenemos que tener en cuenta que con toda la caída que proveniente de China hizo el primer anuncio y ahora el segundo anuncio provoca una subida a niveles de 3.400 del Eurostoxx 50. Es decir, las palabras de Draghi ya intensifican, ya avanzan la compra de activos financieros en Europa. Sin embargo, en Europa hemos tenido un crecimiento dispar y eso luego lo veremos en los relativos. Es decir, a fecha de domingo, es decir, a fecha de viernes de la semana pasada, el Eurostock había subido en lo que iba de año un 8,88%. Sin embargo, teníamos un CAC 40 con subidas del 15%, un MIB de Milán con subidas cercanas al 20%, un DAX por encima del 10% y un IBEX que no llegaba al 2%. Nosotros pensamos que ese gap tarde o temprano se cerrará. Es decir, y ahí veremos las apuestas relativas, pero por avanzaros un poquito, nosotros vemos que que España se ha castigado mucho el riesgo político, el riesgo de una ingobernabilidad de España o una secesión por parte de una comunidad autónoma. Y también vemos que gran parte de las empresas del IBEX 35 está cotizando en Latinoamérica. Es decir, los problemas derivados de Brasil o incluso Venezuela, pues se cotizan o incluso en otros países dependientes de materias primas, cotizan en las empresas del IBEX y por lo tanto lastran al IBEX 35. Nosotros ya avisamos que en algún momento determinado ese gap se cerrará. En cuanto a los índices americanos, sí que es cierto que han estado mucho más planos. El Standard & Poor's a cierre de viernes estaba un 0,79, el Dow Jones estaba en negativo, el Russell 2000, que es el índice de las pequeñas y medianas empresas, también estaba un -1 y sorprende con un 6,25 el Nasdaq. Esa será nuestra apuesta relativa para el año que viene. No porque haya subido más, sino por la composición del Nasdaq. Recordar que el Nasdaq es un índice sesgado claramente el Nasdaq 100 sesgado claramente a la tecnología, ¿vale? Y grandes empresas que no están en el Dow Jones, sí que están en el Standard & Poor's, pero no están en el Dow, como serían Google o como sería Amazon, es lo que le está dando valor a esa bolsa. Sí que es cierto que los múltiplos son infinitamente mayores que el Standard & Poor's o que el Dow Jones, pero ahora mismo donde encuentras valor en la bolsa americana es en estas empresas, es decir, empresas líderes, empresas que son capaces de crear valor para el accionista, empresas en constante crecimiento y empresas transnacionales muy importantes como Google o Amazon o la propia Apple. Por último, nuestras apuestas para este año, como os hemos estado avanzando, nosotros donde vemos más recorrido es en la bolsa europea. Nosotros pensamos que a nivel de valoraciones, como hemos visto antes, está infinitamente más barata que la bolsa americana. A nivel de descuento de flujos, el
el Eurostock 50 debería estar a unos niveles sobre 4.200, 4.300, con lo cual a niveles del 3.350, 3.400, la zona que nos encontramos ahora, a niveles fundamentales sería un buen momento para entrar. Además, apostamos que la implementación de una extensión del QE y un adelantamiento de las compras al mes de diciembre por parte del Banco Central Europeo va a ayudar. En Europa apostaríamos también a que, como os había avanzado, a que se cierre el gap. Se cierra el gap entre España y las demás bolsas. Pero esa apuesta la haremos a partir de enero. Es decir, vamos a esterilizar estos 3 meses en Europa. Estos 3 meses en Europa estaríamos en Eurostock 50, o en Eurostock 600, estaríamos en un índice grande. Y a partir de enero, con una estabilidad política en España, buscaríamos el cierre del gap del IBEX 35 con el MIB o con el CAC o con el DAX, y apostaríamos claramente al IBEX 35. En Estados Unidos, como os he avanzado, estaremos en el Nasdaq 100. El índice, el sesgo tecnológico que tiene este índice es donde más le encontramos valor. Para nosotros, Estados Unidos ahora mismo es un mercado de stock picking. Es decir, hay que encontrar valor donde probablemente a nivel de índice no lo encontremos. Por eso, si tenemos que elegir algún índice, elegiremos el Nasdaq 100. Si buscamos además un rendimiento adicional en divisa, y esto sobre todo para clientes europeos, buscaríamos el Nasdaq 100. Hablo de clientes europeos porque para un cliente americano que ya esté invertido en dólares no lo va a notar. Pero nosotros vemos una posible paridad en 2016, cuando la Fed empieza a subir tipos y nosotros continuemos con nuestro programa de QE. Nosotros vemos esa potencial caída por revalorización del 10% del dólar, con lo cual adicionalmente a una revalorización del Nasdaq 100 podría impulsar nuestros beneficios para este año. Nuestras estrategias relativas de lo que hemos ido comentando se podrían ir resumiendo en largo de Eurostock, cortos de Standard & Poor's 50, largos de España, cortos de Alemania, Francia o Italia, y largos de Nasdaq 100, cortos de Dow Jones. Estas serían las apuestas que nosotros haríamos relativas para 2016. Para 2016 o para el periodo a partir de ya hasta el final del primer trimestre del 2016. Con todo esto acabo lo que sería la presentación.